Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta audiencia. Vamos a repasar brevemente la previa. En un inicio, el equipo tendrá 15 minutos para presentar su caso. Después dispondrán de 5 minutos para su réplica y finalmente tendrán 5 minutos para presentar sus conclusiones. Posterior a esto, el jurado tendrá un espacio para hacer preguntas. Las preguntas pueden ser dirigidas al equipo completo o a un miembro. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a comenzar y damos inicio a los testigos. Muchas gracias por Las tardes por todos y todas presentes y presentes. Estamos el día de hoy acá presentes en esta audiencia para dar inicio a nuestra investigación y demostrar los hallazgos que son el porqué de este procedimiento. Con respecto a nuestras imputaciones, tenemos dos. En primer lugar, solicitamos que se declare responsable en la ruta internacional Arbellac, Ciudad, Nueva York, por la comisión de actos prohibidos con respecto al incremento concertado de precios y al reparto al mercado conforme al inciso primero y inciso tercero del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica y Calor. Asimismo, en el segundo lugar, solicitamos que se declare responsable a Arbellac, Nueva York, Intercity y Ciudad en las rutas nacionales o las rutas nacionales específicas por el incremento concertado de precios y también con la limitación de la oferta conforme al inciso primero y segundo basados en el artículo 62 de la ley previamente mencionada. Así que respecto a la primera imputación reportada, observamos dos líneas: el incremento de precios y el reparto del salario con la ley. Y para esto hay tres pruebas contundentes que van a demostrar eso. En primer lugar, la subida de precios en las rutas por aerolíneas, en específico las rutas de Houston y en la segunda es que menciona explicaciones alternas como los costos variables y costos fijos para ese incremento abrupto de las tarifas. Y la tercera es que las rutas no concertadas tarifas concluyentes. Vamos a un paso abrupto. Respecto a Houston, entendemos si el Participar Global y Ciental. Y como ven en los gráficos de 2020 y 2021, las tarifas se mantienen en promedio y son bastante cercanas como se observa. Sin embargo, en enero de 2022 hay un incremento abrupto. Y esto es importante recalcar que no había forma en la que las aerolíneas pudieran conocer de antemano que iba a producir ese incremento. Así, la única explicación plausible es que el concertado se habían comunicado para que ese incremento se dé. Asimismo, es importante entender que esta gráfica está desautomatizada, es decir, se han limpiado las impurezas y como tal, estos son los datos más exactos que pueden reflejarse. Así, de 2021, en promedio, ambas aerolíneas ofertaban sus pasajes a $300.20 estadounidenses. Sin embargo, en el 2022, ambas aerolíneas empiezan a ofertar a $300.2475 estadounidenses. Es decir, hay un incremento de 24.55. Nuevamente, este incremento todo es ser coordinado porque ir en fase que pudiera conocer realmente. Sobre la pregunta de Vapor, aquí, en principio, solamente operaba en Nueva York. Sin embargo, Aerojack entra al mercado en marzo de 2022 y entra con un precio de 400.77, es decir, sin presión competitiva. Sabemos que cuando un jugador competidor entra al mercado, lo normal es que sus precios sean menores en comparación al de ya estado, así se más atractivo a los clientes. Sin embargo, eso no sucede, ya que entra con 400.77, mientras que el otro está en un precio incluso menor, pero bastante similar, como observan en la gráfica. Es así que en el 2021, en promedio, Nueva York ofertaba sus precios a 300.47, mientras que en el 2022 ambas aerolíneas acuerdan que ahora la nueva tarifa será 390.28, es decir, hay un incremento de $43.25 estadounidenses. Respecto a las situaciones alternas, vamos a demostrar que esto no se explica por costos variables ni costos fijos. Así, en costos fijos, como vemos en las tres aerolíneas, hay un incremento interanual del 5% desde el 2020 y va reflejado 2020, 2021, 2022. Sabemos que en 2020 y 2021 los costos incrementaron. Sin embargo, como vieron en la práctica, los precios en las tarifas no incrementaron abruptamente. No se observa un choque de costos. No se explica por costos fijos. Tampoco se va a explicar por costos variables, ya que no se observa un choque de costos. Los costos como tal son heterogéneos entre las aerolíneas, sin embargo los incrementos son homogéneos. Y hemos visto que en la ruta de Houston ambas aerolíneas suben el promedio 24. Asimismo, estas alzas y caídas obedecen a ingresos de rutas nuevas, así como el transporte de menos pasajeros, pero no se deberían reflejar en las tarifas porque han subido de forma concertada como tal en esas rutas. Por último,
Sobre la tercera prueba, es que las rutas no coludidas en Chicago y en Miami, los precios se mantienen estables. Como pueden observar, entre 2022 no hay un incremento abrupto en comparación al 2021, recordando que estas rutas son manejadas por la FIT Cycling. Si alguien puede dar una explicación a través de costos variables y costos fijos, también debería explicarse en esta ruta, pero no es así. Muchas gracias. Y con respecto al reparto de mercado, decimos lo siguiente. Con respecto al reparto de mercado, decimos lo siguiente. En primer lugar, quisiéramos explicar cómo es el paso de ruta a ruta. Por ejemplo, en la Ciudad de Ciudad Central Houston, que causa que estén en su puesto público de compartidos entre la Ciudad Central Nueva York. La contraparte en esta audiencia aliado de intentar eludir con sus argumentos, con sus alegatos, lo que realmente significa ese acuerdo del código compartido. Sin embargo, como autoridad, estamos aquí para evidenciar que realmente esto es una pantalla. No es un nexo contractual, no es un instrumento contractual, es una pantalla para organizar una definición de un mercado que realmente debería ser competitivo de manera natural. A continuación queremos explicar de manera gráfica sobre un poco más sobre el reparto del mercado. Como podemos ver en la lámina de la parte izquierda, tenemos ya Santa Houston, como dije anteriormente. Originalmente había 3 competidores. Sin embargo, Aerojack se traspasa a Ciudad Central Nueva York y convertimos en Nueva York. Lo que es curioso es que, como todos sabemos, que cuando un nuevo competidor entra al mercado, tiene que realizar determinadas estrategias para alcanzar y capturar a consumidores y así poder entrar al mercado de una manera competitiva. Sin embargo, cuando Aerojack y Nueva York se encuentran en la segunda ruta importante, Ciudad Central Nueva York, esto no pasa, ya que son cuotas bastante similares. En segundo lugar, también queremos decir que no solo queda expuesto la evidencia en la lámina que están viendo en pantalla, sino también que la propia contraparte en el punto 18 del documento de desahogo de Ciudad muestra que dice específicamente que habrá otros pasos en naves de Aerojack de Ciudad Central Houston a Ciudad Central Nueva York, en una ruta en donde hay una alta demanda. Eso lo dice específicamente en el punto 18, como repito, exactamente ese mismo. El punto 18 del documento de desahogo de una de la contraparte que se de esta audiencia. Entonces, queremos evidenciar que toda esta redistribución es un hecho, no solo por los gráficos que hemos visto todos en la sala, sino también porque sus propios documentos ellos mismos lo aseguran y lo acreditan de manera legal. Asimismo, podemos encontrar otro efecto. ¿Qué es lo que pasa en la lámina siguiente? Hay una subida de ingresos, lo cual es un poco curioso, ya que, como dije anteriormente, el mercado se encuentra reestructurándose y sobre todo que representa un aumento de ingresos cuando hay un nuevo competidor en este segundo mercado de rutas aeronáuticas. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Es que en las dos rutas internacionales se produce un esquema de 2-2, lo que evidencia en una redistribución en contorno y una asignación artificial de rutas. Esto, entonces, señores comisionados, no corresponde a un acuerdo legítimo de código compartido, lo cual sí tiene sentido con la reciente liberalización del sector aeronáutico, sino que es realmente la forma más pura y expresa de un acuerdo por usuario. Una vez ya quedado evidenciado la primera imputación y por la línea de la comisión pasaremos a la segunda. Le doy pase a mi colega Nayel Díaz. Estimados comisionados, habiendo quedado demostrado que efectivamente existió un acuerdo en el mercado internacional, ahora hablaremos de la segunda imputación. Esta segunda imputación decimos lo siguiente: todas las aerolíneas se han coludido en el mercado nacional para limitar la oferta e incrementar los precios, conforme al artículo 62, numerales 1 y 2 de la Ley de Competencia de la Agencia. Respecto a la primera parte, ha habido una definición de la oferta en todas las rutas nacionales en las que iba a ingresar Sideral, como pueden apreciar en el gráfico. Y para un mejor entendimiento, son todas las que tienen origen en Ciudad Central y las que tienen origen en Sierra Norte. ¿Cuáles son las evidencias de esto? Primero, caídas simultáneas de la oferta al momento del ingreso Sideral en las rutas nacionales. Y segundo, cuando el total de vuelos semanales alcanza ciertos niveles, se reproduce siempre la misma asignación entre las empresas. Esto sin variación alguna. Respecto a la primera evidencia, estas caídas simultáneas que se dieron empezaron y se reflejan en la data a partir de enero de 2022 a 2024, cuando se haga la ejecución de todo este acuerdo, que no pudo haberse dado incluso que solamente responde a la colisión, a que se han coludido.
Estas rutas, como podemos ver en el gráfico, rutas ya desestacionalizadas, se evidencia el quiebre. El quiebre de la oferta. Este movimiento coordinado y reiterado no corresponde a una reacción normal en un mercado competitivo, en el cual las empresas, si hubiesen actuado de manera independiente, hubiesen reaccionado de una manera diferente ante la entrada de un nuevo competidor en el mercado. Este descenso conjunto solamente se debe a un ajuste común, que no puede ser explicado de una mejor manera que a través de la colusión. Respecto a la segunda evidencia, como podrán apreciar, en las rutas en las que operan 4 empresas, cuando se llega a un total, por ejemplo, de 24 vuelos distribuidos, se mantiene este mismo patrón de distribución. 5, 7, 7, 5. Y en 3 años se da un total de 132 veces esta repetición. ¿Cuándo son las veces que este patrón no se ha repetido? 0. Lo mismo con los otros totales de vuelos distribuidos que estamos colocando en la pantalla. En las rutas en las que operan 3 empresas, lo mismo. Cuando se llega a un max al total de 7, por ejemplo, se ve ese patrón de distribución, 3, 2, 2. Y la recurrencia total en 3 años es 68. ¿Cuántas son las veces que este patrón no se ha repetido? 0. Lo mismo en las rutas donde hay 2 empresas en el mercado. Cuando se llega a la cantidad de 6 vuelos distribuidos, se puede ver esos patrones de distribución. En una recurrencia total, por ejemplo, cuando se llega al total de 9 vuelos distribuidos, en un total de 3 años se da 76 vuelos. ¿Cuántas son las veces que 76 ¿Cuántas son las veces que no se repite este patrón? 0. ¿Cuál es la cantidad total de recurrencias que se ha evidenciado en todo el periodo de ejecución? 864 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra o se dé bajo condiciones independientes? Es menos de 0.00001. Es decir, esto es prácticamente nulo. Estas características, caídas homogéneas, asignaciones pautadas, no podrían deberse a decisiones independientes que enfrentarían estacionalidad, variaciones de demanda, restricciones particularidades del mercado, sino que es una pauta. Se dio debido a una pauta como un mecanismo conjunto y sostenido en el tiempo, que no puede explicarse por otra razón que no sea que se haya perdido. Ahora daré paso a mi colega Justina Alfaro, que hablará de la segunda parte de este mix. Estimados comisionados, como parte de la segunda imputación también hemos analizado un incremento de precios y le queremos decirlo con completa seguridad. Lo que la contraparte ha intentado defender en dichos se cae en hechos. Vemos y la evidencia es la siguiente. Hay un incremento simultáneo comprobado por el test de quiebre de Valle y Perrón, tanto a nivel de tarifas promedio por aerolínea y coincidentemente en enero de 2022. Siempre ahí se da el quiebre en precios. ¿Por qué no pudieron haber? ¿Por qué ese quiebre en precios es impresionante? ¿Por qué? Porque ellos reportan precios en diciembre de 2021. Como vamos a analizar en las siguientes pruebas, no hay un choque en costos, no hay un choque de demanda, no hay un choque en el mercado que pueda haber hecho que ellos hayan previsto estos choques, que no los hay, y hayan todos incrementado en diferentes variaciones, sin embargo, tienen un mismo incremento. La constitución. El incremento es consistente. Como les comentaba, las variaciones porcentuales respecto a 2021 son heterogéneas. Sin embargo, cuando vemos a través de las tarifas el aumento en dólares jaloneses a partir del origen, en Ciudad Central aumentan en 10 jalones, en Sierra Norte en 8 y en Puerto Sol en 6. No se puede haber llegado a esa conclusión de una manera que no están coludiendo, que no están compartiendo información. ¿Qué explica un incremento en precios? Los costos fijos y los costos variables. Sin embargo, como vemos, no hay choque de costos. Aumentan interanualmente en 5% de 2020. No es un choque, es exponencial. Por el lado de los costos variables, también no vemos un choque en costos. Si nos fijamos, Aeroyac tiene un quiebre, y Taxi también, y será también, pero no se va por un choque de costos, sino porque Aeroyac tiene que gastar más en tanto entra 2 rutas, y él tiene que gastar más en tanto entra 6. Incluso si nos fijamos en Novayet, tiene una reducción en sus costos variables respecto al año anterior. No existen costos variables. Y respecto al tema de la demanda, ¿hay un choque positivo en la demanda? No. La demanda se mantiene creciendo interanualmente en un 6%, 12 rutas vieron incrementos sostenidos en sus demandas, y a pesar de que en 2022 las rutas de Ciudad Central, Puerto Sol y Ciudad Central, Sierra Norte ven un choque de la demanda, las aerolíneas no bajan precios para incrementar o para incentivar a los consumidores a que viajen.
sino que no cambian. No, en vez de bajar tarifas, las mantienen. ¿Por qué? Porque son parte de un acuerdo por el sol. Y también rescatamos el tema de la estructura. Hay una reducción en competidores, sin embargo, no hay ninguna competencia. Incluso el competidor ingresa con precios más altos. Por ello, el único mecanismo que explica el incremento simultáneo es un acuerdo por el suelo, que tiene como objetivo el reparto del mercado en cuotas casi similares, a pesar de que hay un cambio de estructura, hay menor competencia, y esto tienen cuotas de mercado excelentes. Se reduce la competencia en el Por lo tanto, les pedimos, estimados comisionados, reconozcan si se declara responsable a Aerolíneas Siderales Novalle e Intercity en tanto las instituciones países. Muchísimas gracias. Gracias, equipo. Haremos uso de la palabra al sentarnos, ¿verdad? Haremos el cambio de presentación. No permitan. Damos inicio al tiempo de la familia. Estimados miembros del jurado, buenas tardes. El día de hoy, mis compañeros Santiago, Berenice, Paula, Isabel y yo comparecemos ante ustedes para exponer de manera fundada y completa por qué las imputaciones realizadas por la autoridad investigadora por presuntas prácticas absolutas restrictivas de la competencia no cuentan con sustento jurídico, no encuentran respaldo en los hechos operativos del caso ni en la realidad económica del mercado aéreo de Yajaman. En cuanto a la imputación del artículo 62, abordaremos lo siguiente. Primero, que el código compartido constituye una concentración lícita. En segundo lugar, la existencia de presión competitiva entre ambas aerolíneas. El tercero, la inexistencia de los elementos típicos de una práctica absoluta. Y por último, la ausencia de intercambio de información sensible asociada al código compartido. Para mayor claridad, presentamos los hechos del caso. En enero de 2022, Aerojack y Sidereal celebraron un acuerdo de código compartido con un objeto claro y específico para la ruta Houston-Ciudad Central. En febrero de 2022, como resultado de eficiencias operativas derivadas del acuerdo, Aerojack anunció la apertura de la ruta Ciudad Central-Nueva York, expandiendo la oferta internacional del país. Finalmente, el 18 de septiembre de 2024, Pedro Martínez Sánchez presentó una denuncia basada exclusivamente en su percepción de que los precios parecían haber aumentado. Es imprescindible destacar que la investigación que hoy nos convoca está viciada desde su origen. Lo anterior, dado que el acuerdo de inicio de la investigación, emitido por la Comisión de Competencia de Yajalón el 3 de octubre de 2024, carece de causa objetiva, exigencia expresa del artículo 71 de la Ley Federal de Competencia Económica de México, supletoria al presente caso. Toda vez que se limitó a sostener la investigación por el enunciado posibles prácticas monopólicas, más no una práctica absoluta restrictiva. Si bien existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que establecen que no debe señalarse de manera exhaustiva la conducta, en el presente caso, la Comisión en ningún momento identificó un indicio que justificara la apertura por la posible existencia de una práctica absoluta restrictiva. Lo anterior colocó a nuestras representadas en un estado de indefensión, ya que impidió conocer qué hecho debían controvertir y qué conducta se les atribuía. Ahora, respecto al acuerdo de código compartido celebrado entre Aerojack y Sidereal, este constituye, en términos del artículo 71 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, una concentración. La Ley de Competencia Económica de Yajalón define como concentración cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades o activos que modifiquen la estructura de control o la autonomía económica de las partes. Ahora usted da la palabra a mi compañera Benice. Muchas gracias, Regina. En cuanto al análisis del artículo 62, iniciaremos por precisar el elemento que estructura cualquier imputación bajo esta figura, la existencia de un acuerdo entre consumidores. Es cierto que Aerojack y Sidereal participan en el mismo sector. Sin embargo, la existencia de un acuerdo no representa por sí misma conducta prohibida, toda vez que el código compartido se enmarca dentro de los mecanismos legítimos previstos por la autoridad reguladora aérea, el Ministerio de Transporte de Yajalón, quien antes debe supervisar y autorizar las tarifas, y constituye una concentración que no altera la independencia estratégica de ninguna de las dos aerolíneas fuera de la ruta objeto del código compartido. Este no puede ni debe ser interpretado como un alterno a su propósito estrictamente operativo, atender a su ocupación del vuelo non-stop de Aerojack en la ruta Houston-Ciudad Central. En el caso concreto, el objeto se cumple, ya que se resuelve el problema de la subocupación transportando más pasajeros por vuelo, como podemos ver en la fluctuación de la gráfica. Y expande la oferta de nuevas rutas. Como mi representada desahogó en los requerimientos, la eliminación de un vuelo permitió que Aerojack reasignara su slot a la apertura de una nueva ruta, con alta demanda,
la cual es Ciudad Central, Nueva York, y misma que solo volaba a su principal competidor, Nueva York, quien sigue y persiste ejerciendo presión competitiva. Debe descartarse que el código compartido actualice cualquier objeto ilícito. La gráfica demuestra un uso eficiente en el stock, pues se observa un alza en el total de pasajeros transportados en ambas rutas al momento de celebrar el acuerdo y razonar. Sobre esta base, resulta indispensable destacar que Aerojack y Sidereal ejercen presión competitiva intensa, incluso dentro de la ruta objeto de la colaboración del código compartido, pues Aerojack y Sidereal siguen compitiendo en la comercialización y asumiendo riesgos de manera independiente. Además, mantienen redes de rutas aisladas en el mercado internacional como nacional, estructuras tarifarias propias y estrategias comerciales independientes, datos que más adelante serán abordados por mis compañeros. Por su parte, como se observa, el índice Cardinal Houston en la ruta Ciudad Central Houston aumentó. Este efecto que se observa refleja solo el cambio en el número de operadores, más no en una reducción de la presión competitiva. Lo anterior se sostiene por la teoría de Bailey y Panzak, en la que se determina que la concentración en el mercado aéreo es resultado de la tecnología, del tamaño del avión y de los pasajeros transportados, no de restricciones competitivas. Lo relevante es la facilidad de entrada a potenciales nuevos competidores al mercado, no el número de operadores vigente. La decisión de Sidereal de ingresar al mercado nacional con rutas que coinciden es un hecho totalmente ajeno al código compartido. Por tanto, confirma su conducta unilateral y competitiva. Esta entrada redujo el índice de Cardinal Houston en el mercado nacional, reflejando menor concentración y, por ende, una mayor presión competitiva. Lo anterior indica que Sidereal no actúa como socio operativo de Aerojack, sino como un competidor frontal. A su vez, Aerojack, como bien dijo la autoridad, expande su oferta internacional hacia rutas donde ambas coinciden, reforzando que la rivalidad entre ellas siga plenamente vigente. A partir de lo anterior, cedo la palabra a Pablo, quien explicará por qué tampoco se actualiza ningún efecto anticompetitivo bajo la luz del artículo 62 de la Ley de Competencia Electoral. Examinando los efectos anticompetitivos, vamos a evidenciar que ninguno de los supuestos típicos se materializa. Existe competencia en precios, no hay segmentación y existe una expansión en la oferta de rutas. Pasando al siguiente slide, abordamos los supuestos en temas de precios. Lo primero que quiero destacar es que sí, al ver las variaciones, no solo la evolución, sí existe una relación directa entre los costos variables y las tarifas. Esto es importante destacarlo al correr la correlación en todas las rutas en donde coinciden Sidereal y Aerojack en el código, después del código compartido. Todos los valores, al ser superior de 98% entre el costo variable y las tarifas, destacan que hay una alta correlación en sus cambios. Esto significa que los precios cambian cuando cambian los costos, no porque exista un acuerdo o coordinación. También es importante mencionar, y recalcar que lo que mencionaba mi compañera Berenice, que el MINFRA y la autoridad sí tienen las facultades de competencia y supervisan las tarifas antes de que éstas sean presentadas al mercado. Además, esto no es exclusivo de mis representadas. Como se puede observar, todas las aerolíneas en la red ajustan sus precios en función a su costo variable, lo cual es exactamente lo que se espera en un mercado competitivo, donde cada empresa responde a sus propias condiciones económicas. Como vemos también en la gráfica, cuando se ven las variaciones del costo, la línea de tendencia de la tarifa es casi horizontal. Esto confirma dos cosas. No hay incrementos atípicos ni alzas injustificadas, y las tarifas se explican por factores económicos, no por conductas coordinadas. Por tanto, tanto la tabla como la gráfica muestran un patrón incompatible con una práctica absoluta. Los precios responden a condiciones normales del mercado, no a acuerdos. Ahora, respecto a la primera jornada de gracia. Sí. Comentando ahora un poco sobre la ausencia de segmentación, entendida como esta división o asignación de mercados entre competidores para evitar competir por ciertos clientes, en este caso pasajeros, no existe evidencia de que ello ocurra en el presente caso. Respecto a esto, podemos analizar cómo en esta misma ruta donde sí coinciden Sidereal y Aerojack, han habido un aumento de tanto aerolíneas tanto rutas que se han abierto internacionales como nacionales, como que compiten en las mismas rutas por los mismos pasajeros de manera continua. En el gráfico de evolución podemos observar cómo claramente en todas las rutas donde coinciden tanto Aerojack como Sidereal sí han incrementado su volumen de pasajeros de forma sostenida y generalizada. Con esto en mente, ahora cedo la palabra a Isabel, que va a abordar por qué tampoco existe restricción de oferta bajo este supuesto de centros. Gracias, Paula. Ahora sí, respecto a la alegada restricción de la oferta, hay que decir que la eliminación de
del vuelo no reduce la eliminación del vuelo no reduce la oferta efectiva para los usuarios, pues la ruta estaba siendo subocupada. Ahora se atiende a la oferta de manera más efectiva, como podemos observar en la gráfica. Como se ve, hay ahora más pasajeros volando en la ruta y hay más pasajeros que son transportados por cada vuelo, lo cual representa menores costos por pasajero para el airlines. Además, como ya lo mencionó Berenice, el slot liberado se destinó a la apertura de la ruta ciudad de Nueva York, lo cual aumenta la conectividad del sistema aéreo, donde aparte compite Aerojet frontalmente con Nueva York. Esto, en conjunto con la entrada en el mercado nacional de Sideral, desmiente cualquier narrativa de coordinación o integración entre Aerojet y Sideral. Si realmente actuaran como un bloque todas las aerolíneas, no comenzarían a competir entre ellas en nuevas rutas. Además, para desmentir las posibles barreras de entrada, se debe tomar en cuenta que el aeropuerto de Ciudad Central presenta baja saturación y amplia disponibilidad de slots, lo que elimina cualquier posibilidad de impedir la entrada a terceros o limitar su expansión. Esto se puede ejemplificar con datos del Estado mexicano, utilizando como referencia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Aeroméxico. En 2015, la aerolínea tenía aproximadamente el 49.4% de los slots y volaba aproximadamente 52 slots. Esto indica que cada ruta tenía un 0.36% de los slots en el aeropuerto. De los datos proporcionados por Nifty, se compila que Aerojet, solita, cuenta con 179 slots para las rutas equivalentes al 0.56%. En este caso, la aerolínea tiene 0.07% de slots por ruta. Pero aparte, si lo analizamos en conjunto con las otras aerolíneas, solo cuentan con un 0.26% de los slots por ruta, lo que nos indica que hay disponibilidad de insumos para que entren nuevos competidores. Además, los insumos que son considerados esenciales, en este caso, por ejemplo, los slots, o también como pueden ser los servicios y las concesiones, son administrados por el Ministerio de Infraestructura, lo que refuerza el espacio para posibles competidores y, sobre todo, limita la posibilidad de que nuestras representadas tengan control de estos insumos y de esa manera puedan tener conductas de expulsión. Ahora me gustaría redirigir al supuesto intercambio de información sensible. En el código compartido solo se exige intercambiar información operativa indispensable para el funcionamiento, en este caso siendo horarios, compatibilidad operativa y datos no estratégicos. Y entonces acá es donde se debe reafirmar la naturaleza del propio código compartido, pues esta es la pieza fundamental de nuestro análisis jurídico. Según lo resuelto por la entonces COFESE, en el expediente CNT 050-2015, el código compartido es el segundo nivel más bajo de integración entre aerolíneas. Esto significa que las aerolíneas no operan como una sola, sino que no funcionan operaciones y tampoco toman decisiones conjuntas. Es simplemente un esquema donde una aerolínea está comercializando un vuelo que otra está operando. Una práctica muy común en la industria y expresamente permitida por las concesiones y permisos del MINFRA. Cada aerolínea mantiene sistemas independientes de definición de precios y toma sus decisiones completamente de manera autónoma. La propia COFESE en su momento determinó, mediante un análisis de red de rutas, que estos acuerdos amplían la cobertura, generan eficiencias comerciales y no crean riesgos competitivos por sí mismos. Entonces, con esto queda completamente claro que el esquema es legal, de bajo nivel de integración y compatible con un mercado competitivo. Y ahora, en las siguientes slides, vamos a ver justamente cómo es que este acuerdo fortaleció la dinámica competitiva. Ahora bien, para identificar los efectos procompetitivos del acuerdo de código compartido en la ruta de Ciudad Central a Houston, se estimó un modelo econométrico que analiza la evolución de las tarifas en función del número de pasajeros transportados, generándose pues la revisión que pueden ver en el siguiente gráfico. Este ejercicio nos permite proyectar cuál habría sido la trayectoria esperada de las tarifas si el acuerdo no se hubiera celebrado, controlado por la tendencia histórica de la demanda. Al comparar esta proyección contrafactual con los precios efectivamente observados, se obtiene una estimación robusta de los efectos del acuerdo sobre los niveles tarifarios. Los resultados muestran que bajo condiciones del mercado previas al acuerdo, la tarifa habría sido en promedio 2.57 pesos, y a jalones, más alta para el volumen de pasajeros transportados durante la vigencia del código compartido. Es decir, si se hubieran transportado los pasajeros y se transportaron todos, se celebró el código compartido, la tarifa hubiera sido más alta. Asimismo, al analizar la tendencia de pasajeros transportados, se identifica una ganancia adicional de eficiencia, ya que se pueden transportar más pasajeros
respecto a lo que se había observado en un mercado sin el código compartido. Esto representa en el excedente del consumidor un ahorro de 1.376.782.61 yajalones en el periodo analizado, y se estima una proyección para el 2025 de 12 millones de yajalones como ahorro para ellos. Por ello, y al no actualizarse ninguno de los supuestos del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, le pedimos al Pleno declarar infundada la imputación por una práctica absoluta restrictiva de la competencia a mis representantes. Gracias. Sí. Muchas gracias, agente económico. Sí. Vamos a dar paso. Si no, así, como hay que pongo, Eso iba. Vamos a la autoridad va a disponer de 5 minutos para presentar su réplica. Damos inicio siguiente. Estimados comisionados, recibimos que nosotros tienes un acuerdo de código compartido. En mi acuerdo de código compartido, las aerolíneas coordinan. En este caso, coluden. Lo que vemos es que incluso bajo su propio contrato especifican que van a repartirse el 60% y 40% de ingresos, 60% para aquella aerolínea que esté operando el vuelo y 40% para aquella aerolínea que lo está comercializando. Sin embargo, pues los ingresos que ustedes han reportado a las autoridades son idénticos, no están compartiendo ingresos. Entonces, si no comparten ingresos, no tienen los beneficios de la forma de código compartido. Pueden un acto colusorio, en el que incrementan precios para obtener así mayores excedentes de consumidor. Luego, nos comentan que expanden la oferta internacional. La oferta total es menos de antes del acuerdo de código compartido. No se abre nuevas rutas, ingresan aerolíneas a nuevas rutas, pero esas ya existen. No hay una mayor cantidad de oferta. También tenemos que considerar que el acuerdo de código compartido no es más que nada un mecanismo para que Aerovía pueda ingresar a la ruta de Ciudad Central de Nueva York y Ciudad Central de Chicago. Además, hay que considerar que Aerovía pudo haber ingresado a esas rutas sin necesidad de haber tenido que salir de Houston. Y cabe recalcar, en hechos anteriores, casos de acuerdos de código compartido, que dos aerolíneas están siendo parte de un acuerdo, no implica que una de ellas tenga que salir y dejar de operar del mercado. ¿Qué es lo que ven? Es un acto estratégico para poder ingresar con precios más altos, obtener así mayor excedente del consumidor. Luego nos comentan el tamaño del avión. Ese no es un dato que se ha compartido, no lo tenemos, ¿no hay? Luego que hay una reducción en el índice de concentración. Estamos en un mercado de una empresa y entra otra, siempre se va a reducir. Sin embargo, cuando hay más altas, obtienen ingresos mucho más altos que los anteriores, tanto en rutas internacionales como en las rutas nacionales. No existe una competencia en precios, porque tienen precios muy, muy similares y el objetivo como tal es un incremento en precios, una implicación. Luego vemos que hay un análisis de correlación entre costos variables y los precios. Los costos variables aumentan no porque hay un choque de costos y estos aumenten en su totalidad, sino porque Aerovía tiene que gastar más porque entra las rutas, si entra 6, entonces tiene menos costos porque tiene que movilizar menos pasajeros, pero no hay un choque de costos. Obviamente va a haber una correlación positiva si es que lo vemos en nivel. Para poder realizar un análisis detallado necesitamos los costos variables por ruta, no hay niveles. También hay que considerar que los pasajeros crecen anualmente, la demanda crece en 6%. En la ruta de Ciudad Central de Houston, obviamente que las aerolíneas que quedan van a llegar más pasajeros porque hay un competidor menos, no porque haya más eficiencia. Y la manera en la que los aviones van más llenos, porque es cierto, cada año ofertan menos vuelos, pero la demanda sigue creciendo, es porque quieren controlar la sobreoferta. Lo que quieren hacer es encargarse de poder llevar la misma cantidad de pasajeros en cada avión. ¿Y dónde se demuestra esto? Que incluso en las aerolíneas y en las rutas nacionales se hace que estratégicamente Intercity y Novajet lleven 2 vuelos más para poder movilizar la misma cantidad de pasajeros obteniendo ingresos completamente similares. Por último, respecto a los datos que nos han reportado respecto a Sideral, vemos que sus márgenes de utilidades calculadas por los mismos ingresos y costos que ustedes reportan no cuadran. Si calculamos sus utilidades, son negativas en 22 meses de 24, por lo que necesita este acuerdo de código compartido para sobrevivir. Ya tenía desde el 2000 en el mercado y no era rentable. Necesitaban incrementar precios y empezar a hacer rutas con precios más altos. Luego, entre las rutas Intercity y Sideral vemos una coincidencia, si quieren decirlo de esa manera, que cada vez que presentan márgenes negativos, reportan 2. ¿Cuál era la probabilidad de que ambos reporten 2 cuando tengan utilidades negativas? Así que no quieren construir una historia respecto a que sea por eficiencia, ese tipo de acuerdo de código compartido y no me acuerdo por historia.
También aumenta la alta disponibilidad de slots, la disponibilidad de insumos. Sí, pero también hay un factor, hay un 6% de slots que no se está utilizando. Que si estuviesen compitiendo activamente podrían usarlo. Tenemos slots a nivel de aeropuerto. No sabemos cuántos dirigen a Ciudad Central Houston, a Ciudad Central Nueva York y a cualquiera de las rutas. Es un análisis que para poder hacerlo tendríamos que conocer de antemano cuántos slots se dirigen a cada ruta en actividad. De nuestra parte, el mercado no ve ningún beneficio identificado. Todas las aerolíneas tienen precios más altos, hay menor competencia porque están acotando precios, limitando la oferta y un reparto de mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. Vamos a dar el uso de la palabra al agente económico para que presente su contrarréplica. Podemos cambiar la presentación. Sí. Perdón. Agente económico, disponen de 5 minutos, comenzamos. Me gustaría delimitar que en este mercado los pasajeros son price takers. Esto indica que siempre eligen el vuelo más barato, sin importar quién lo ofrezca. En este caso, no existe lealtad de marca, no hay espacio para imponer precios por encima del nivel competitivo. Entonces, en este caso, el principal competidor de nuestro código compartido es Novajet, que cuenta con la mayor participación aún después del código compartido y sí actúa todavía con una fuerte presión competitiva. Entonces, en este escenario, si cualquiera de los operadores intentara subir tarifas, los pasajeros se moverían inmediatamente, porque es la alternativa más barata y la de mayor escala. También me gustaría compartir dos datos más. El primero es que no se habló del tamaño del avión, se habló de los pasajeros que se transportan por vuelo y de los pasajeros que se transportan en cada ruta. Aumenta tanto el número de pasajeros en la ruta como el número de pasajeros por vuelo. Además de los costos, podemos comparar los costos, por ejemplo, de Sideral y de Aeroyak con costos de la industria en el mundo real. Por ejemplo, en el mismo periodo en el que se presentan el aumento de costos de Aeroyak y Sideral, se presenta un aumento en los costos del kerosene, que es el combustible que se utiliza para los aviones. Finalmente, también me gustaría mencionar que Intercity, al ser una aerolínea de bajo costos, primero que nada, no es un competidor directo de Aeroyak, Sideral ni Novajet. Y que además cuentan estas aerolíneas con estrategias de negocios diferentes a las estrategias de negocios y oportunidades que se presentan en las aerolíneas de mayores costos como son Sideral y Novajet. Además, el efecto que se argumenta la autoridad es que disminuyen las frecuencias, pero lo que permite verse en el modelo es que aun cuando se disminuyen las frecuencias, aumentan la cantidad de pasajeros transportados, aumentan la cantidad de pasajeros transportados que se hubieran transportado si no se hubiera cerrado todo el compartido, y además la tarifa, que antes tenía una relación positiva en relación de pasajeros con las tarifas de ser, por cada pasajero adicional hubiera aumentado la tarifa, se ve algo totalmente diferente después del código compartido, que es por cada pasajero adicional la tarifa va a disminuir, lo que permite que en el futuro los funcionarios se puedan beneficiar de más vuelos con más pasajeros a tarifas más baratas de lo que se hubiera podido hacer si no se hubieran celebrado. Antes de eso, es importante también mencionar que si bien la Comisión de Competencia Económica es la facultada para sancionar, investigar, también el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el MINSAI, cuenta con la facultad y los agentes económicos tienen la obligación de acudir a él antes de la previa de la apertura de rutas, de la colaboración, de la fijación de términos. Es por ello que lo que ustedes están diciendo incidiría en que el ministerio también está coludido. Por lo tanto, debe admitirse y debe llegarse información necesaria de que ninguna de las aerolíneas están coludidas, puesto que antes de fijar las tarifas, tuvieron que tener aprobación de la autoridad, que también tiene facultades de competencia en dichas atribuciones. Vamos a pasar finalmente a las conclusiones. Comenzaremos con la autoridad investigadora.
Eso. Damos inicio a sus 5 minutos, autoridad. Señores comisionados, tenemos que reiterar que no estamos inyectando intercambio de información sensible, ni tampoco concentración, ni fijación de tarifas. Con lo cual coincidimos con el agente en ese sentido, porque no lo estamos imputando. Ahora bien, este caso no es un caso sobre decisiones aisladas ni sobre fluctuaciones normales del mercado aéreo. Este es un caso sobre cómo 4 empresas, Aerojack, Siberian, Novajet e Intercity, han coludido entre sí para incrementar los precios, restringir las rutas y restringir la oferta, repartirse el mercado, afectando directamente a los consumidores de la República de Jalón. Esta autoridad ha acreditado, más allá de cualquier duda, que en el mercado internacional, Siberian, Novajet y Aerojack, en la ruta Ciudad Central Houston y Ciudad Central Nueva York, han volvido para así incrementar sus precios coordinadamente y repartirse en el mercado. Con respecto a las rutas nacionales, ello también pasa, ya que todas las aerolíneas ya dichas, junto con Intercity, han coludido para así poder incrementar sus precios y limitar la oferta. En este sentido, en primer lugar, en las rutas internacionales, vemos que hubo un incremento de precios de forma estrepitosa a partir de enero de 2022, ello en comparación con el año de 2021. Así pues, el promedio entre Novajet y Siberian en la ruta Ciudad Central Houston incrementa en $24,55 de jalonenses, como vemos en pantalla. Aunado a ello, lo mismo sucede con la ruta Ciudad Central Nueva York, en la cual se incrementa la tarifa de precios en aproximadamente $43,25 de jalonenses. No puede ser que exista tanta coincidencia, ¿verdad? Pues no, menos en el mismo año ni en el mismo mes. Ahora bien, por otro lado, también se dio un reparto de mercado, como con la reubicación de Aerojack, que sale de Ciudad Central Houston para formar parte de Ciudad Central Nueva York, donde únicamente compite con Novajet. Así, este acuerdo funciona como una fachada, es un cascarón, como un mecanismo que permitió reestructurar el mercado internacional. Como consecuencia, las 2 rutas internacionales relevantes terminan configurándose en un esquema de 2 a 2, en el que cada una compite con una de las otras 2. Este comportamiento revela un reparto de rutas de mercado y una asignación concertada de rutas, en lugar de una evolución competitiva genuina. Con respecto ahora a nuestra segunda imputación, con la entrada de Siberian al mercado, vemos que las empresas reducen el número de vuelos de manera simultánea. Básicamente actúan como un bloque, reduciendo su oferta en paralelo y generando un descenso conjunto de capacidad en el momento en el que Siberian ingresa a operar en el mercado. Asimismo, el total de vuelos semanales alcanza ciertos niveles, se reproduce siempre la misma asignación entre empresas sin variación alguna, evidenciando que cada nivel específico de oferta total, las empresas reproducen la misma distribución de frecuencias, sin registrar una sola variación durante 3 años completos en todas las rutas en las que ingresa Siberian. Por ejemplo, se evidencian patrones que son constantes en las distintas distribuciones que se han establecido para cada vuelo, como aquí que vemos en pantalla, con 4 agentes económicos, 24 vuelos distribuidos, hay este patrón de distribución, 5, 7, 7, 5, que la recurrencia en 3 años es de 132 veces. Por otro lado, con respecto al incremento de precios, es evidente que todas las aerolíneas han coludido para obtener los mismos ingresos en las rutas nacionales, tal cual como vemos en pantalla, ya que estos por año son casi los mismos entre Aerojack, Siberian, Novajet e Intercity. El incremento de precios se puede ver en todas las aerolíneas, un corte comparado con los ingresos recibidos en el año 2022 y en el año 2021, con un incremento que oscila entre los 8 a 10 dólares de jalonenses en 6 rutas y aproximadamente de 6 dólares de jalonenses en las otras 4 rutas.
En ese sentido, vemos que hay un cambio en esta estructura, hay una menor competencia y si allá ingresa así con tarifas ya altas al mercado. Señores comisionados, todos los caminos nos llevan a Roma y todas las pruebas nos llevan a la corrupción. Muchas gracias, autoridad. Vamos a dar paso a la conclusión del agente económico. Sí, bueno, ya. Agente económico, vamos a iniciar sus 5 minutos. Puede ser. Me gustaría abrir esta sección haciendo notar que los vuelos, la cantidad de vuelos que vuela, valga la redundancia, cada aerolínea, depende de la cantidad de slots que tenga cada aerolínea. ¿Y de qué depende la cantidad de slots que tiene cada aerolínea? De los slots que les asigna la autoridad competente. En este caso es MIP. Me gustaría recalcar eso para poder seguir con las conclusiones. Aun cuando la autoridad dicen que se ha comprobado más allá de toda duda razonable que los efectos en el mercado configuran una práctica monopólica absoluta receptiva, es falso, ya que de entrada el objeto y el propósito del acuerdo es lícito. Como se ve, el slot se reasignó para abrir una ruta en Nueva York y se transportan más pasajeros en la ruta de Ciudad Central a Houston, resolviendo el problema de desocupación que lo generó desde y le dio origen al proyecto. Por último, cabe recalcar que aun cuando la autoridad afirma que se ha afectado al consumidor final, no ha presentado prueba alguna. Por el contrario, cayó sobre nosotros, los imputados, la responsabilidad de presentar una prueba que generara o hiciera ver eficiencias en el excedente del consumidor. Es una violación directa al principio indubio pro reo o la carga de la prueba en el derecho administrativo. Ahora, entendemos que la imputación no se refería a una concentración. No obstante, se demuestra que el propio código compartido, por la definición del artículo 71 de la Ley de Competencia Económica de Villafrandos, es una concentración. Por las exigencias expuestas con antelación, el código compartido es una concentración lícita y debe ser tratada como tal, y por lo tanto, dichas representadas deben ser afectadas de la imputación de la autoridad investigadora. Además, en virtud de que la autoridad investigadora no acreditó, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de nuestras representadas en la comisión de ninguna de las conductas imputadas, su determinación vulnera directamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que exige que quien acusa satisfaga plenamente la carga de la prueba y demuestre de manera clara, completa y concluyente todos los elementos del tipo sancionador invocado. Del análisis íntegro del expediente, no se desprenden elementos necesarios que satisfagan dicho estado respecto de la tipicidad de las conductas que fueron atribuidas, ni se acreditan los presupuestos fácticos o jurídicos necesarios para configurar una práctica monopólica absoluta. La presunción de inocencia, en su doble dimensión, como estándar de prueba y regla del juicio, implica que cuando la autoridad no logra satisfacer la carga probatoria que la ley impone, debe absolver al investigado. Frente a estas deficiencias insuperables, la resolución carece de sustento jurídico, viola las garantías del procedimiento sancionador y desconoce los principios de presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Por ende, no existe causa objetiva ni base legal que justifique una determinación sancionadora y debe decretarse la improcedencia de las imputaciones y la absolución total de nuestros representados. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos equipos. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas por parte del jurado. El jurado está de acuerdo con que seríamos a la izquierda. O sea, de mi acuerdo.
Para la autoridad de competencia, el agente económico menciona mucho y reitera el hecho de la concentración. Con base en la información del caso, ¿podrían definir ustedes el mercado relevante del cual estaríamos hablando? Si bien es una absoluta, en el caso parece, pero podrían definir el mercado relevante, en este caso tratando de producto y ámbito geográfico, de manera más puntual. Y para el agente económico, insiste en la parte de que es una concentración. La pregunta es que con base en información proporcionada, ustedes pudieron haber llegado a estas eficiencias sin dicho acuerdo, si no es, porque pero con base en información proporcionada. Muchísimas gracias por la que ha posicionado. Antes de responderla como tal, queremos empezar reivindicando y reiterando nuestra situación. No estamos imputando el acuerdo de código compartido y tenemos que tener en consideración que la entrada en vigencia de este acuerdo de código compartido es en marzo de 2020. Las pruebas que nosotros hemos acreditado y demostrado y explicado a lo largo de nuestro desarrollo surgen a partir de enero de 2022. Entonces, no hay otra explicación de que las aerolíneas estuvieron coludidas desde mucho antes de la entrada en vigencia de este acuerdo de código compartido. Respecto al tema del mercado relevante, en caso de que se imputado concentración, el mercado relevante sería la ruta Ciudad Central Houston. ¿Por qué? Porque no hay sustitución en la ruta. Si un consumidor quiere ir a Ciudad Central Houston, tiene que ir directamente de Ciudad Central Houston. No hay. Entonces, el mercado producto sería el servicio aeronáutico comercial de venta de pasajes en la ruta de Ciudad Central Houston con Montreal. A su vez, también queremos reiterar por qué no consideramos que, de acuerdo a la contraparte, esto no es una operación de conciliación. Básicamente, la contraparte ha citado a través de sus alegatos el artículo 71 que menciona distintos supuestos como una cesión, adquisición de control o cualquier otro acto comercial que una sociedad o una solución. Sin embargo, en este caso no se demuestra, porque decimos que el acuerdo de compartido, que como dijimos es un instrumento contractual, es evidencia a dos competidores solvientes. Si fuera una concentración, estos tuvieran autonomía. No la tienen. ¿Por qué? No tienen autonomía funcional porque cada aerolínea sigue fijando su propia estrategia comercial, no tiene autonomía operativa, precisamente porque en los aeropuertos que nosotros tenemos para iniciar este procedimiento, las participaciones de las acciones de cada aerolínea de viaje serán el único accionista en común tiene una participación bastante íntegra, el 7 al 5% por lo cual no evidencia ninguna especie de posición relevante para un intercambio de control que pueda evidenciar una concentración. A su vez, con respecto a la duración, no podemos decir que ese supuesto acuerdo de código compartido tiene vocación de permanencia, ya que según el anexo que tenemos nosotros, el mismo contrato de acuerdo de código compartido, en el punto 3.1, evidencia de que en cualquier momento esto puede ser roto unilateralmente, por lo cual los costos obviamente de Oriente siguen bastante altos, pero en cualquier momento cualquiera de las partes puede salirse de ese acuerdo y seguir operando un acto. Gracias. Con respecto a la pregunta de mercado relevante, como es costumbre en la autoridad, siempre trata de un mercado relevante muy pequeño. En este caso, el producto sí sería el transporte regular aéreo de pasajeros. En el mercado geográfico sería la ruta Ciudad Central a Houston, y el mercado temporal, pues en este caso, como la autoridad ha dicho, pues no se ve un choque. La temporalidad es la oferta y la demanda en los años humanos. Entonces, el mercado debería ser la provisión de transporte regular de pasajeros en la ruta en pares de Ciudad Central a Houston, definida bajo el enfoque de origen y destino. Pero es indispensable aclarar que el análisis para la evaluación de efectos competitivos o anticompetitivos requiere incorporar necesariamente la dinámica y competencia entre redes de ruta. Y no puede quedarse esto en un enfoque de punto a punto. Como lo hemos mencionado reiteradamente, nuestras representantes tienen un enfoque de redes, presentan más vuelos en más rutas que salen de distintos aeropuertos a otros destinos internacionales y nacionales. Y los pasajeros tienen que tener alfancia, pero a veces vienen en conexión a slow. Entonces, este estándar de análisis es el que reconoce la Comisión Europea en el caso de KLM
Air France y Delta, donde se reconoce que aunque el origen y destino es el punto de partida, a los efectos se deben evaluar pues considerando toda la competencia en redes. Entonces, con el modelo que se puede en el mercado, entrada, Bitcoin, sería más barata, sería más cara sin el código compartido, el efecto en las redes es el mismo. Tenemos para que sería como un estado de things. ¿Cuál fue el mercado debate? Y el efecto en la ruta es más competitivo y en las redes hace exactamente lo mismo. Pues, ¿no? ¿Cuál sería nuestra estrategia? Eficiencia. Eficiencia. La eficiencia sería el centro y tus la gusta. Ya definiste el mercado relevante. Pero el tema de la eficiencia. Ustedes hubieran logrado alcanzar con la información proporcional. Ustedes hubieran podido alcanzar esa eficiencia sin la necesidad de transformación. No, pues sí, porque la mitad del contrafactual lo dice. Para transportar ese volumen de pasajeros, la tarifa es más alta y los costos también. Entonces, al eliminar pues, una aeronave, puedes transportar más por fresco. Ese es el propósito del código compartido y la eficiencia es inalcanzable. O sea, sin puede. Yo también tengo es una muy sencilla para tener en chico. Si es una concepción, ¿por qué no puedo acento? Y para la actualidad, no me quedó muy claro. Yo entendí en su presentación que estaban hablando de dos multitax y tenía que hablaban de dos mercados, un internacional y más. Respecto al mercado nacional, entiendo que sí que la municipalidad son de oferta. Y para que no se ya en materia todo un acuerdo de todos que no me quedó muy claro cómo estructurar esta segunda política y este segundo mercado. Entiendo que dicen que hubo un acuerdo entre todos los agentes económicos que participan en la industria y con algunas gráficas para demostrar los efectos, pero ¿qué evidencia realmente que hubo este arreglo? ¿Cómo estás tan utilidad? Claro. No, Bueno, es bastante Retomando como dijo como ya va a ser el mercado de León, va a ser la predicción de transporte de pasajeros, la ruta se va a sentir chichón con el enfoque de destino y el enfoque y el criterio respaldado por el derecho comparado que es cuál es el efecto que tiene la red de rutas en dicho mercado relevante, bueno, en la ruta de destino. Es importante tomar esto en consideración para establecer que los umbrales y las ventas que los umbrales establecidos deben determinarse y analizarse solamente con las ventas totales de Estado. Y esta ciudad central y Chipta. Para ello, voy a explicar por qué no autorizan y no participan, además de no. En los hechos planteados por mi compañera Cristina, en enero de 2022 fue que se celebró el código, pero no fue hasta marzo de 2022 que es código de la población. El artículo 74 de la Ley de Competencia establece que solo pueden ser investigadas las solicitaciones no notificables dentro del año siguiente a su realización. El acuerdo comenzó por en marzo. Sin embargo, la autoridad inició ese procedimiento 9 meses después de recibir el plazo. Es decir, como no se cumplió, no se superaron los umbrales establecidos en el artículo 74, en el artículo 75, ya que Aerolia registró las ventas totales de 67.366.079.19 millones y Sidereal reportó 734.48 galones. Estos montos son claramente inferiores a los umbrales establecidos en la ley de 110.000 millones de dólares. Por tanto, ese código no era justificable y por eso no se revisó en su porque fue fuera de Más bien, No superó umbrales. no superó No se notifica y la investigación inicia después de vencer el plazo para tirar una concentración que no debería ser. A ver, entonces, autoridad requiere expresar. ¿Está? para así con la respuesta después para los comisionados, voy a repetir las imputaciones. Tenemos dos imputaciones y cómo se ordenaron estas. Una parte tenemos dudas internacionales. ¿Por qué? Porque es el único aeropuerto que tiene dudas hacia afuera. Si cualquier
consumidor en la República Dominicana quisiera ir a Houston, Nueva York, Chicago o al territorio extranjero, tendría que partir de ahí. Entonces es una conducta diferente. También considerando que hay heterogeneidades, cómo se mueven las tarifas. Es una variación mucho mayor. ¿Y por qué? Porque se da el incremento concertado de precios y el reparto del mercado a través de la fachada del acuerdo de código compartido. Y en las notas nacionales, el acuerdo concertado de precios también se mantiene y lo digamos de esta manera porque viendo las rutas de origen vecino. Por ejemplo, en Nacional tenemos rutas de origen Ciudad Central que coinciden en el incremento de monto, las rutas Puerto Sol que coinciden en el incremento de monto, la ruta Sierra Norte que también coincide en incremento de monto. Ahí vemos también el incremento de concertado de precios y hablamos de una limitación a la oferta, porque por las distribuciones que se dan de manera. Mientras que en las rutas internacionales, de una u otra manera, cuando ofertan los vuelos siguen una lógica económica, ofertan los máximos que pueden llevar. ¿Por qué? Porque tienen aviones de diferentes capacidades. Al ser aerolíneas con una mayor inversión que Intercity, que es una low cost. Por eso, en las rutas nacionales, Intercity quiere tener 2 vuelos más para poder ir para el pasajero. Por eso que hemos imputado a un mercado de esta manera, que tienen objetivos diferentes. Pero en ambos hay un incremento aceptado del precio del beneficio de la aerolínea que está perdiendo desde 2000, al parecer, llega. Sí, respecto a cómo es que esto se demuestra. Sabemos que rara vez la colusión deja evidencia directa, es decir, dentro del acuerdo y del contrato de código compartido, no es que vayan a presentar un esquema de los precios y van a ofertar, porque sería contradictivo para su estrategia comercial, ¿verdad? Así que, en base al artículo 94 de la Ley Económica y Financiera, que permite los pruebas iniciales, y como podrán haber observado, cada prueba está concatenada así. Entonces, de forma también es importante aclarar que tenemos una asimetría informativa en el sentido de que nosotros hemos construido los indicios que son irrefutables, bastante claros, en base a la información económica compartida por las aerolíneas como tal. Así, también hemos revisado los contraindicios, ya que se ha revisado que por costos variables o costos fijos, por incremento de demanda, tampoco se debería incrementar de forma tan abrupta los precios en las aerolíneas que hemos contrastado, ¿verdad? Así, un importante elemento de la prueba iniciaria es que existe la existencia de una práctica competitiva que sea irracional. Y hemos visto cosas que son completamente admirables en el sentido de que hay un cambio abrupto desde el inicio de enero de 2022, ya hemos podido observar los gráficos, hay caídas simultáneas de la oferta como tal que se han demostrado también, y los vuelos tienen un mismo patrón, 864 veces han tenido el mismo patrón en el que la misma cantidad de vuelos se han repartido en diferentes aerolíneas. Estas son conductas irracionales, antinaturales, que solo se pueden explicar por una conducta colusoria como tal. Así la prueba iniciaria es suficiente para habilitar eso. Como lo hemos dicho anteriormente, todas esas pruebas están concatenadas y son razonables para poder corroborar que existe una práctica colusoria que ha tratado de venderse con un acuerdo puede compartir. Gracias. Muchas gracias por su posición. La verdad es que a usted me muchas gracias por la presentación. Yo voy a empezar por el lado de la autoridad. Tengo varias preguntas. Se las voy a echar todas de una vez. Entiendo que el acuerdo colusorio, digamos que lo detona es el código compartido, ¿no? Y ustedes me lo van a aclarar. Pero entiendo que en este participan 2 empresas. Pues quiero entender cuál es el mecanismo de producción, hipótesis del caso, en términos de que otras empresas forman parte del código compartido, cómo es que entraron a este mecanismo de la... Esa es la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta que tendría es, ustedes explican que no hay choques de costos, digamos que del lado de la oferta y del lado de la demanda que explican los incrementos de precios. Yo aquí les haría 2 preguntas muy concretas. ¿Qué variable de costos es la que se debería considerar para determinar los precios de la empresa y qué nos dicen los modelos de la actividad de la empresa para escoger alguna variable de costos que es la que determina los precios? Y la otra, ¿cómo se debe de medir apropiadamente la demanda? Porque recordemos que y aquí va una pregunta como que piensen ustedes que van a buscar datos
en alguna página de estas de información pública del gobierno, y ahí lo que observan son datos del consumo de un determinado producto. Y lo que ustedes están viendo es producto equivalente, están viendo pasajeros, ¿no? Entonces les preguntaría, ¿eso verdaderamente es la demanda o no es la demanda? Y sobre todo, ¿cómo podría haber cambiado esa demanda en el contexto de que se están abriendo nuevas rutas? ¿Podrían tener ahí alguna explicación alternativa? Sobre todo en el contexto de que no vi una explicación muy detallada de por qué no existen choques de demanda. O sea, vi que hicieron mucha énfasis en los de costos. Entonces quisiera escuchar más sobre esto, ¿no? Si es una medida adecuada, el número de pasajeros que se observan y una medida válida de la demanda que se está observando en el sector. Y del lado de la defensa, quisiera preguntarles, yo vi evidencia muy contundente de incrementos de precios, sobre todo muy contundente y simple, ¿no? Pues entiendo que hicieron un estudio de conocimiento de políticas, pero honestamente yo no alcanzo a entender cuáles fueron las eficiencias o de cómo es que no se dieron estos incrementos de precio que son, digamos, muy evidentes, ¿no? Entonces, al final, en el tema de competencia económica, yo les diría, hay una regla más arriba de todas las leyes economistas, que es la regla de la razonabilidad. Entonces quisiera que me expliquen cómo es que llegaron a esta conclusión de que hubo eficiencias un poco así doble y para pensar a los Oscar. ¿Ustedes qué entienden por eficiencia? ¿Cómo es que las pruebas que presentan prueban que hubo incrementos en el existo? Lo más aún cuando vemos gráficas Autoridad. Comisionado, respecto al acuerdo de código compulsorio, nosotros reconocemos que el quiebre de precios se da en enero de 2022 con tarifas fijadas en diciembre de 2021. Entonces, lo que permite el acuerdo de código compartido es periodo de fachada para que Aerolíneas pueda salir de la ruta de Ciudad Central Houston, reduciendo el número de competidores a 2, ingresar a Ciudad Central Marion y Ciudad Central Chicago, pero que pueda haber ingresado sin necesidad de salir del estado, contar con el slot y podría aumentar la capacidad productiva de ahí. Entonces, eso es por la parte de la extorsión y las rutas internacionales. Para eso existe el acuerdo de código compartido. Ahora, pasando con las rutas nacionales, ¿por qué quiero que salgan los municipios esa evidencia de un acuerdo compulsorio? Porque si era necesitaba ingresar a estas 6 rutas nacionales para sobrevivir. Todo el 2020 tenía pérdidas, de 4 meses a 2021, por ello necesitaba ingresar con tarifas más altas, dejar de competir y decir, o sea, no tenga competencia en ese mercado. Porque al final, incluso con tarifas más altas, todos ganan. Porque estamos en un mercado nacional, de rutas nacionales, en el que participa Intercity, que es una low cost, que había hecho que los precios estén a la baja. No es que Intercity tenga precios más altos, sino que todos los competidores, por la naturaleza del mercado, en lugar de competir con Intercity en precios, bajan sus precios. Por ello, Intercity había y no había función en implementar, porque están manejando precios muy bajos, están manejando precios a low cost, todos se benefician de este acuerdo sobre el suelo. Necesitamos ir a alcanzar con esas tarifas porque hemos terminado un contrato actual y ese pasado, si hubiese ingresado con tarifas que tenían el mismo aumento que 2021, se sufriría serían negativas a pesar de haber ingresado a 6 rutas nacionales. Bien, no existen choques de costos que explican qué variable es la más importante. Para nosotros la variable más importante es el costo variable medio, pero no necesariamente a nivel de pasajero, porque lo que sabemos es que los vuelos siguen funcionando independientemente si va lleno o no va lleno. Si está programado y si no se cancela, se sigue consumiendo ese combustible. Entonces tenemos que considerar que tenemos vuelos nacionales, vuelos internacionales que consumen diferentes cantidades de combustible. Entonces, desde nuestro punto de vista, la variable más importante sería el costo variable medio por vuelo a nivel de rutas, y ahí igual calcular cuál sería el costo variable medio que estaría asumiendo cada pasajero. No es tan coincidente con comparar costo variable medio a secas con tarifas medio, porque es muy importante el costo variable medio, porque independiente si ya se viaja, se queda ahí, el costo variable que realmente representa lo que está asumiendo cada pasajero, ¿no? Entonces, a nivel de eso, consideramos que el costo variable medio por ruta es pertinente, porque un análisis a nivel de tarifas medio es muy cambiante. Tenemos rutas que van a hasta $400 de evidencia, que están a 89,
hay demasiada variación. Entonces, el análisis realmente tiene que hacerse por rutas. Tenemos rutas muy diferentes. Eso se debería considerar una especificación econométrica. Tenemos dos observaciones, solamente tenemos una ruta que sería nuestro grupo tratado y 13 que no están siendo parte del acuerdo de código compartido, pero sin embargo reaccionan de una manera idéntica. Entonces, la variable más importante sería el costo variable medio. Respecto al tema de la demanda, se conoce el nivel de pasajeros, que crece 6% cada año. Hay choques en la caída de la demanda durante 2022 en la ruta de Puerto Sol. Sin embargo, no reacciona el mercado, las aerolíneas no reaccionan a bajar los precios para ya incentivar ese choque, incentivar la demanda. Lo que sí vemos después que acabe el acuerdo con el usuario, el incremento se pacta de enero de 2022 a diciembre de 2022. En abril de 2024 vemos un choque en la demanda y vemos que efectivamente las aerolíneas bajan el precio. Sobre si la cantidad de pasajeros transportados es el mejor proxy para hablar de la demanda, personalmente consideramos que no, pero fuera el mejor proxy que OFNI. Creo que sería muchísimo mejor considerar la cantidad de personas que tuvieron intención de comprar, ingresaron a la página, que revisaron la cantidad de vuelos disponibles y efectivamente cuántos compraron, cuántos se sobrevendieron, que es una práctica muy común en el mercado aeronáutico comercial, y a partir de eso trabajar con esos datos. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado nacional que está controlando la sobreoferta para poder llevar cantidades de pasajeros similares y tener ingresos similares que todos dan. Con respecto a la primera pregunta, queremos recalcar que no estamos inventando el acuerdo de código compartido, sino que hay prácticas usuarias en el mercado internacional a partir de enero de 2022. Y recordemos que supuestamente el acuerdo de código compartido empieza a operar en marzo de 2022. Y nosotros estamos diciendo que hay colusión a partir de enero de 2022. Ello se ve por medio de ingresos de precios a partir del mismo mes y año de enero de 2022, lo cual también incluye a Nueva York. Y también, cuando Aerojet sale de Ciudad Central de Houston y pasa a competir en Ciudad Central de Nueva York, aquí compite únicamente en Nueva York. Es así como nosotros incluimos también a Isabel Amigo. Al ser esta la responder al comisionado en que tercera contraparte solo ya el evidenciado y demostrado en que se trata de la federal no indica que nosotros no podamos incluir en este contexto de historia a otros agentes como Nueva York y en las rutas en el mercado internacional y el mercado nacional. Porque no tenemos el artículo 18 de la ley de conveniencia internacional entre las instituciones y administraciones, seguir una autoridad investigadora como lo somos nosotros, podemos extender su investigación y investigación para así proteger al mercado y proteger al mercado y, bueno, hablando de cualquier carga anticompetitiva. Gracias. Atenta con Hamilton. Pero jamás se ve. ¿Quién? Ay. Aquí está el modelo. Es que para analizar el modelo, primero, pues, tuvimos que calcular una tarifa ponderada por X. Es decir, utilizar una ecuación que llamamos suma producto que multiplica pues, dos matrices, ¿no? La matriz de pasajeros con la matriz de tarifa promedio de CSAT de ese mes, y ya nos da números, si lo dirías, el número de de también una tarifa ponderada. Es un poco un proxy al está viendo en la ruta. Luego, esa tarifa se extendió para los valores de 2020 y 2022, para que se fuera la serie de tarifas antes del juicio. Bueno, esas son las tarifas. Esta de vamos a antes del código. Luego, lo que hicimos fue calcular una regresión pasajeros que nos diera cuál sería la tarifa cuando van aumentando los pasajeros. O sea, la variable dependiente sino la tarifa y se mini pasajero. Ya nos dio una ecuación que dice que por cada pasajero adicional la tarifa aumenta un 0.00 centavos y con valores estadísticos muy altos, muy sólidos, convergentes y tanzas, que pues significa que la variable de tarifas sí se pueden ir por pasajero. Ya luego se proyectaron estas leyes para ver cómo se hubiera evolucionado siguiendo la tendencia histórica de esos 2 años para los siguientes años. Entonces, esa evolución de pasajeros, cuando pones esos pasajeros en la ecuación de la tarifa, nos da que esta es la tarifa proyectada sin el código compartido. La misma metodología se usó para los años después del código compartido,
Y pues estas son las tarifas ponderadas con un nivel de pasajeros superior al que se hubiera estrenado si el código compartido. Ya poniendo la proyección, pues tenemos esta diferencia para 2025 y además en promedio, pues este triángulo como este triángulo de acá es más o menos el excedente del consumidor, que es de 1 billón en esos 3 años para los consumidores, pero los próximos, pues espera que siga creciendo, porque la relación de pasajeros tarifa con el código compartido es rápida, o cada pasajero adicional, entonces, y con la eficiencia de poder llevar los vuelos más llenos con más pasajeros, le permite pues subir una tarifa más barata, porque es más. Una duda ya más para Shepard. ¿No le ves ningún problema poner en la misma aceleración pasajeros y precios? ¿Hacer precios? No, porque estoy usando precios estoy usando los pasajeros como la variable que predice el precio. Es decir, o sea, como yo como que cuando las calorías están de vuelo, cuando se van llenando, pues la gente también está dispuesta a pagar más por boleto cuando quiere volar a un destino y cuando cuando se van llenando o sea, el precio obviamente en las temporadas igual es alta, pues como hay más demanda de eso, pues por eso tienen que subir no poder o la demanda. Sí, por eso las la original hacen que los humanos también llega la posibilidad de esos efectos que hacen que puede peso para Los pasajeros que no observan el precio para tomar la decisión de un largo. sí, necesario de este problema tal vez de posible en la cantidad, pero pues la verdad es que tenemos muchas variables para realizar un poder en este modelo de pasajeros como variedad de tipos podría ser un buen proyecto. También, nada más me gustaría agregar que también los pasajeros representan, en el caso de este mercado, pues, el tamaño del mercado. Y a mayor cantidad de pasajeros pueden distribuir que calmadamente hacer también de tarifa mayor, que habrá un mayor excedente incluido. Entonces también por eso se considera esta variable. Sí, creo que también es, más bien, esto tenemos lo teórico, igual que este mercado aéreo es un mercado estable. Es decir, que va a responder el número de pasajeros, las frecuencias también. Y esta misma teoría desarrollada por Lanzar establece que cuando no es una métrica necesaria, no es una métrica adaptada y suficiente, decir que porque solamente vuelan de 3 operadores a uno solo o de 2 operadores a 2, se puede acreditar que hay una dominancia del mercado o una conducta anticompetitiva. Justamente lo que acredita esta dominancia del mercado sería si es posible que nuevos competidores puedan ingresar, porque solamente la presencia de la amenaza de que pueden tratar en dicho mercado ni siquiera los precios. Ya no me va a tardar, no va a ser en porque felicidades a los dos equipos, lo hicieron muy bien. Mi primera duda es, ¿ustedes tienen acceso a la imputación de ellas? No. Solo pregunta para el agente económico. ¿Ustedes creen que esta concentración podría ser un mecanismo de corrupción en el yo? No. Y para la autoridad investigadora, dijeron varias veces que no hay prueba directa de la existencia del acuerdo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son sus elementos de prueba? ¿Están hablando solamente respecto de los precios y que hubo un excedente? Y ese dinero que sobra, de acuerdo, que es como su prueba, ¿es prueba de la existencia de la conducta o es una prueba del efecto que generó esa actividad? Además, doctora. No posicionar respecto a los elementos de prueba del acuerdo de código provisórico que es validar funciona como una fachada. El tema de los ingresos, en el contrato explican que se reparte el 60% de la aerolínea que opera por esta posición de aerolínea que comercializa. Sin embargo, cuando calculamos los ingresos a través de las tarifas promedio por multas,
que se hacen de Houston, por el mismo las pasajeros que transporta cada aerolínea, cuadran perfectamente. Es decir, a pesar de que Aeroyak se retira del mercado a partir de marzo de 2022, ya no tiene ningún pasajero, debería percibir ingresos por esa ruta. Y cuadran perfectamente, sumamos esos ingresos entre todas las rutas por las tarifas, por los pasajeros, cuadran con los ingresos reportados igual que los de Ciudad. Es decir, no está prestando ingresos únicamente debido al servicio POT, el servicio de aeronáutico comercial. Entonces, ¿qué pasa con los ingresos de Sideral que se mantienen en la ruta de Ciudad a Houston? Coincidimos perfectamente el número de pasajeros transportados con las tarifas promedio que cobran. Entonces, ¿no están compartiendo los ingresos en Aeroyak? ¿Cuál es realmente el beneficio de un acuerdo de código compartido? Que el que no están compartiendo ingresos, es por ello que se alinean todas las pruebas para poder decir con evidencia clara que simplemente sirve para que Aeroyak deje ese mercado y que esa ruta sin Ciudad Central de Nueva York, sin Ciudad Central Chicago con tarifas más altas. También en la misma línea que mi compañera economista que habló sobre los índices económicos, también tenemos datos de costos industriales que ha hecho un poco relacionado con la pregunta que hizo la contraparte. Sin embargo, ya responder, tenemos un dato muy relevante en materia de que tenemos acceso a muy grupos, que es la composición de accionistas de una inversión en específico, tanto de la contraparte, o sea, de Aeroyak y Sideral. Si bien es cierto, acreditamos que esto no es un motivo para calificarlo como concentración, porque nosotros estamos diciendo que es una evolución porque son competidores, sí es en el caso muy hipotético, pero estamos muy claros que es una evolución. Pero si fuera hipotéticamente que aceptarían que es una concentración, sí se podría tornar en una posible evolución, porque a pesar de que el accionista no tenga acción de control, chicos, sea bastante bajo, él podría facilitar cierto material de prueba, información, y posteriormente hablar de una posible concentración. Esto no solo se reconoce en la República de Jalón, sino también otras autoridades de competencia más reconocidas en distintas resoluciones, INECOS y Perú, de Autoridad de Competencia en Brasil, RME Chile y lo que era la conferencia de Sí, a pesar de este plan de en el sentido de que a pesar de los requerimientos, no nos van a enviar un correo en el que diga, ¿saben qué? En Houston todos vamos a subir. Sería contraintuitivo que sea así. Es por eso que en contextos de corrupción siempre se opta por una prueba inicial. El grupo de economista es que todos los factores se alinean en ese sentido. Tenemos un incremento en las tarifas que es evidente y claro, como lo hemos demostrado. La limitación de la oferta, el hecho de que los vuelos empiecen a repartirse en base a la cantidad de competidores. Tal. Entonces, sabemos tanto que en materia penal como en materia administrativa la solución se pasa en prueba inicial, ya que existe una simetría informativa entre los correos, las comunicaciones, las reuniones que las empresas puedan tener y que evidentemente no van a querer ofrecernos eso a la autoridad para que lo sancione. Pero en base a los datos económicos, tendencia es clara, razonable, todo está concatenado. Existe evolución. Gracias. Sí, para empezar a responder un poco la pregunta de por qué este código compartido no se puede volver una colusión, justamente, retomamos el precedente aeronáutico en la COFES en su momento con el expediente de CNT 050-2015, sí asegura que no solo es el segundo nivel más bajo de integración entre aerolíneas, un código compartido, pero que sino también significa que no están operando con una sola, si solo están, cada quien toma sus decisiones independientes, no está fusionando operaciones, y también en su momento se determina con el análisis de redes que también nosotros hicimos que estos acuerdos solo amplían la cobertura, solo generan eficiencias comerciales como se demostró y no crean riesgos competitivos por sí mismo. Aparte es un esquema donde una aerolínea está comercializando un vuelo que otra está operando y esta es una práctica muy común, muchísimos lo hacen y sobre todo está permitidas con las concesiones y los permisos que hacen Minflax. Retomando este punto de WeFi, justamente hizo la pregunta y podríamos considerar un vehículo de comercial, arribando un poquito también la idea de la prosperidad, es justamente este argumento de el ministerio podría haber dado información privada a la que no se quiere ver si llegarás con Google. Sin embargo, aquí es importante citar otro presidente de la Constitución, el cual es el CNT 108-2023, en el que determina que en aras de garantizar la independencia de las decisiones de la tenencia accionaria máxima del fideicomiso Fonandín, que este es un fideicomiso estatal para la concentración de CFE y Iberdrola. Aquí justamente la UFC analizó cómo y hasta dónde se debe vigilar la tenencia accionaria para impedir el fake.
Es por eso que determina que solamente debe ser un total del 51% máximo para que se impida el compartir de chips. Voy a citar textualmente lo que mencionaba la que ofrece la resolución. Los hallazgos de la comisión respecto a la independencia del fideicomiso, esta comisión considera que no es posible concluir que el Sondamil puede ejercer una influencia tal que le permita dirigir de manera unilateral las actividades de las sociedades objetivo del mercado regular. Se considera que la CFE, como un agente económico independiente del fideicomiso y del fideicomiso, el Sondamil no podrá ejercer control unilateral ni incidir en decisiones propias. Esto quiere decir que el acuerdo y el código compartido no pudo haber sido un vehículo para una justicia condicional en la visión presentada por la autoridad en aras de en el sentido de que se comparte información privilegiada por la dirección secretaria del grupo. Pues, muchas gracias a ambos equipos apurados. Con esto estaríamos concluyendo la primera audiencia. Le pediría a los dos equipos que abandonaron la sala. Es